Ujú. Vamos a orar. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por este momento que tú nos has permitido reunirnos, Señor, disponer nuestros corazones para buscar tu presencia, para escuchar tu palabra y para comprender eso que tienes para nosotros en este día, Señor, en esta noche. Hoy te doy gracias por la vida de cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Señor, y te pido que seas tú guardando y protegiendo su corazón y su mente. Hoy te pido, Espíritu Santo, que los bendiga, Señor, a cada una y bendice también, Señor, la palabra que Andrés nos trae, Señor, que seas tú hablando a través de él. Espíritu Santo, abre nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, entonces bienvenidas. Hoy tenemos un tema muy especial, muy bonito. Desde la semana pasada empezamos con este tema tan wow, con tantas cosas, tanto contenido, que es una nueva vida, ¿sí? Y este continúa y dice una nueva vida conlleva nuevos desafíos. ¿Mm? Si quieres le das clic a la X que está ahí debajito, abajo en la última, ¿sí la ves? Aquí. Al lado derecho, bien abajo. Amén. Ahí eso, ajá, para que amplíe todo eso. Exacto. Listo. Entonces, una nueva vida conlleva nuevos desafíos. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el primer texto, o sea, el primer pasaje. Entonces, si me ayudas, Mayuri. Esto es Jesús, está en Samaria. Prácticamente Jesús está iniciando su ministerio, está empezando a predicar, a enseñar. Y entonces esto sucede en un lugar muy específico en Samaria con una samaritana, una mujer de Samaria. Entonces, si lo lees. Bueno, bienvenida, Caterine. Caterine nos está acompañando hoy. Bienvenida. Vamos a iniciar con este Gracias. texto. Es Juan 4, 5 al 7. Dice, entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Uh-huh. Y continúa con el siguiente. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Uh-huh. Wow. Entonces quiero que tengan en mente ese último texto, esa afirmación que hace Jesús, donde dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Sí? Entonces Jesús le afirma a esta mujer y hay algo muy bonito, es que le dice, si tan solo supieras el regalo que tiene Dios para ti y con quién estás hablando. Si lo supieras, te daría agua viva. ¿Sí? Lo que nos dice aquí Jesús es que para recibir agua viva o una nueva vida, como lo hemos venido hablando, necesitamos saber cuál es el regalo de Dios para nosotros. Y especialmente, o sea, sobre todo, necesitamos saber de quién lo recibiremos, ¿sí? Y en este caso, o sea, es Jesús. Nosotros recibiremos ese regalo, esa bendición, esa agua viva, esa nueva vida a través de Jesús. Y no es a través de nadie más. Y eso tenemos que tenerlo claro. Bueno, hay un elemento aquí muy particular y muy especial que son los pozos, ¿sí? En la época, pues los pozos eran la manera donde se podía sustraer agua, porque no había muchas corrientes
fluviales o ríos como tal. Entonces, como sabemos, pues un pozo es un hueco, es un agujero que se hace en la tierra para encontrar agua de una forma subterránea. Esto es, obviamente, para nosotros y también en esa época, ha sido siempre un líquido vital, ¿sí? Y así como sucede en este encuentro de la mujer samaritana con Jesús, que fue hace 2000 años, la necesidad de los pozos era obviamente de carácter vital. Esta zona de Israel, pues como les he dicho, era una zona árida, o sea, no habían canales fluviales y obviamente pues no había acueducto. Eran condiciones bastante complejas, ¿no? Y ahora, esto fue hace 2000 años. Imagínense cómo fue hace 4000 años, porque nos vamos a ir a remontar a la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Especialmente, hoy vamos a irnos a la época de Isaac, que fue más o menos en los años 1800 antes de Cristo. ¿Listo? Ese pozo en el que la mujer samaritana está con Jesús fue de la época de Jacob, que Jacob fue hijo de Isaac. Isaac, recuerden, lo hemos estado hablando en las reuniones anteriores, Isaac, hijo de Abraham, que fue el hijo anhelado de Abraham, ¿no? Recordemos que estuvimos hablando durante dos reuniones sobre este tema, ¿no? Bueno, entonces algo que tenemos que entender es que en esta época, pues no había muchas técnicas agrícolas, no eran muy avanzadas, y por ello ellos mantenían un estilo de vida un poco nómada, ¿no? Y buscaban los terrenos que les proporcionaran las condiciones de vida más aceptables, ya que su factor principal era que hubiera agua o los ya mencionados pozos. A veces algunos abrían pozos y llegaban a otro lugar donde a veces o tenían que abrirlos o tenían que destapar los que ya estaban abiertos, que quizás se habían cubierto por tierra, ¿no? Entonces, aquí hay un factor muy interesante y es que, o sea, si no habían pozos o no había agua, entonces eso era un motivo para seguir buscando otro terreno, otro lugar. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto, o sea, este factor del agua, ¿sí? Y para nosotros también, el agua es prácticamente un elemento que proporciona vida, ¿sí? La diferencia es que en aquel momento el agua era algo por lo cual tenían que luchar y a veces hasta pelear, ¿sí? Tenían que pelear por ese líquido precioso, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros, digamos, aquí lo que hace Jesús es que hace un simbolismo entre el agua y la vida, ¿sí? Y el agua y digamos que este elemento espiritual, ¿sí? Entonces Jesús ahí le está diciendo a la mujer samaritana que el agua que Él da, el agua que Él le puede dar, ¿sí? Es un agua que da vida y vida eterna, ¿sí? Entonces, a lo que yo quiero llegar en esta reunión es que veamos que hay una lucha entre lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros queremos. A veces nosotros queremos actuar en nuestra carne, pero Dios quiere que nosotros actuemos en su Espíritu Santo, que Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo y que obremos de esa manera. Entonces, Dios quiere que perseveremos en nuestro espíritu y a eso es a lo que vamos. Dios quiere que mantengamos esa lucha porque su Espíritu Santo persevere y persista. Entonces esto lo vamos a ilustrar de una manera muy interesante y es precisamente a través de la vida de Isaac, el hijo anhelado de Abraham, ¿sí? En este texto que vamos a ver, si quieres ya lo puedes ir pasando el siguiente, eso. En este texto que vamos a ver, esto fue más o menos entre los 50 y 60 años de Isaac. Él ya estaba casado, tenía su mujer Rebeca, que era la nieta de Abraham, y ya tenían dos gemelos, que eran Esaú y Jacob. No vamos a hablar exactamente en este momento sobre el tema de Esaú y Jacob, porque eso ya es otra historia, pero vamos a hablar sobre la perseverancia y la persistencia que tuvo Isaac a través de un recorrido con estos pozos de los cuales vamos a hablar. ¿Listo? Entonces, si quieres yo lo leo, o sea, voy a leer todo lo que es Génesis, o sea, estos textos de Génesis, y ya luego sí continuamos, ¿listo? Sí. Entonces aquí dice,
Un hambre terrible azotó la tierra, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. ¿Sí? Ahora, quiero que tengamos en cuenta que este Abimelech no es el mismo Abimelech con el que tiene un conflicto Abraham, sino que este muy probablemente es el hijo del otro Abimelech con el cual contiende Abraham. ¿Listo? Bueno, entonces sigue el siguiente texto. Ajá. Siendo en Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham tu padre. Haré que tus descendientes, sigue con el siguiente. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas de los cielos y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Y aquí termina con algo muy específico, ¿sí? Algo muy definitivo, y es que dice, entonces Isaac se quedó en Gerar. O sea, Isaac obedeció. ¿Sí? Entonces, en este pasaje vemos cómo la promesa de Dios con Abraham es nueva, confirmada a Isaac, e Isaac de la misma manera es obediente a Dios. Isaac no desciende a Egipto, que era quizá lo que él muy probablemente iba a hacer, sino que decide quedarse en ese lugar, en Gerar. Gerar, pues para de pronto ubicarlas un poco, Gerar es un terreno que actualmente es conocido como la Franja de Gaza, o hace parte de lo que es la Franja de Gaza, y es uno de los territorios palestinos. Pero sin embargo, a pesar de la obediencia de Isaac, él mantenía los mismos temores o miedos de su padre y cometió un error similar. Entonces miremos en el siguiente texto. Bueno, a este mapa vamos a venir posteriormente para que tengamos, ahí no sé si alcanzan a ver Gerar. Eso, abajo. Gerar, aquí. Gerar, exacto, ahí es donde estamos, ese es Gerar. Y si vemos Samaria, allá arriba. Acá. Ajá, si vemos Samaria, ese es el lugar donde tuvo el encuentro Jesús con la samaritana. Exacto. Sí. Pero entonces, en este momento que estamos en el relato de Isaac, estamos en Gerar. ¿Listo? Acá. ¿Sigo? Sí. Bueno, entonces, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. ¿Sí? Y él aquí cometió el mismo error que cometió su padre, ¿no? De una verdad a medias o una media mentira, pero en el caso de Abraham, en el caso de Isaac, sí fue una verdad completa, una mentira completa, porque no era medio hermana, ¿sí? Era prima en segundo grado. Entonces, su esposa, él le dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. ¿Sí? Entonces, continuemos. Entonces, y como lo decíamos, Isaac cometió ese mismo error que cometió su padre. Cometió el error de casarse con una esposa muy hermosa, como a veces mucho, no mentiras, pero, o sea, él cometió un error y es que, o sea, dijo una mentira por temor, o sea, no confió en que Dios lo estaba cuidando, en que Dios lo estaba protegiendo. Entonces, él tuvo miedo de que lo mataran a causa de su esposa y, pues, dijo una mentira. Y como le decíamos, pues, Rebeca no era medio hermana, sino que era prima en segundo grado. Bueno, entonces continuamos con el siguiente. Ahí estás. ¿Cuándo está ese? No, el anterior. 9. 7, 8. ¿No está? No. De pronto me lo salté. Bueno, entonces dice acá. Este es el 9 al 11. Al instante Abimelech
mandó llamar a Isaac y exclamó: es evidente que ella es tu esposa porque ¿por qué dijiste es mi hermana? Porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela, contestó Isaac. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa?, exclamó Abimelech. Uno de mis hombres bien podría haber tomado a tu esposa para dormir con ella y tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Entonces Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: cualquiera que toque a este hombre o a su esposa será ejecutado. Entonces aquí hay algo muy interesante, y es que a pesar de que Abimelech y su pueblo, o sea, entendemos que era una cultura totalmente diferente, y Isaac estaba en ese lugar como extranjero, y ellos no tenían la misma creencia que tenía Isaac. Isaac creía en Dios, creía en Jehová, pero ellos, los filisteos, tenían unas creencias totalmente diferentes. Sin embargo, sabían que Dios estaba con él y tenían temor de Dios, y por ello temor de meterse con él o con su esposa. ¿Sí? Entonces ahora sí, estamos acá en el 12 al 15. Dice: cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo. Se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos, que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Entonces aquí encontramos otra vez los pozos. ¿Listo? Y eran los mismos pozos que había cavado su padre. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede acá? Aunque los hábitos de desobediencia, de temor, de miedo de Abraham fueron heredados a Isaac, él también heredó algo hermoso, y fue la bendición espiritual, aunque sea un poco redundante, ¿sí? La bendición espiritual de su padre, que era una bendición solemne e innegable, que era la presencia de Dios. O sea, innegablemente, y lo mismo, y eso lo podían atestiguar los filisteos, la presencia de Dios estaba con Isaac. Y esto se evidenciaba tanto en la prosperidad que él había acumulado, y el poder que estaba acumulando, ¿no? O sea, ya tenía mucho ganado, tenía propiedades. En ese momento tener propiedades era tener ganado y tener esclavos, ¿sí? Entonces, porque ellos eran nómadas, no era tener propiedades, digamos, propiedades, terrenos como tal, sino ganado y esclavos. ¿Listo? Entonces, la presencia de Dios fluía en la vida de Isaac, y su bendición material fluía a través de los pozos. O sea, esos pozos, de alguna manera, eran una forma de Dios bendecir a Isaac. ¿Listo? Bueno, sin embargo, el hecho de que nosotros seamos prósperos o poderosos, para Dios no necesariamente significa que se está cumpliendo su plan, ¿sí? Precisamente como lo dice Isaías en el capítulo 55, versículo 9, esto es en el Antiguo Testamento, aquí no lo incluí. Sabemos que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, y Él permite que nuestros planes cambien y tomen otro rumbo. Entonces, aquí miren lo que sucede en Génesis 26, 16 al 18. Entonces dice: por último, Abimelech ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó al valle de Gerar, y allí armó sus carpas y se estableció. También reabrió los pozos que su padre Abraham había cavado, porque los filisteos lo habían tapado después de su muerte, y les puso nuevamente los nombres que Abraham les había dado. Entonces, vemos que Dios estaba con Isaac, o sea, ya se lo había manifestado, le había confirmado su pacto, y le había confirmado también a través de esa bendición material que estaba con él, esa bendición a través de los pozos y de toda la riqueza que le dio. Pero entonces el hecho de contar con la presencia de Dios no significa que todo tenga que ser color de rosa, ¿no? Y esto también aplica para nosotros. O sea, no significa que la presencia de Dios esté con nosotros y tengamos que estar cómodos, ¿sí? Sino que de alguna manera, así tengamos la presencia de Dios, Él a veces nos va a querer incomodar. Entonces, Él permite que tengamos cierto conflicto, cierta incomodidad, para que busquemos nuevos y mejores horizontes,
¿sí? Y como literalmente lo estamos viendo en estos pasajes. Entonces, sigamos con el 19 y 21. Si quieres, sí hazme el favor y lo lees, Ayuri. Los siervos de Isaac también cavaron en el valle de Gerar y descubrieron un pozo de agua fresca. Pero después los pastores de Gerar llegaron y reclamaron el manantial. Esta agua es nuestra, dijeron ellos, y discutieron sobre el pozo con los pastores de Isaac. Pero Isaac llamó a aquel pozo Esek, que significa disputa. Luego los hombres de Isaac cavaron otro pozo, pero de nuevo hubo conflicto. Por eso Isaac lo llamó Sitna, que significa hostilidad. Ujú, exacto. Listo. Entonces, digamos, el primer pozo, que se llama Esek, significa disputa, también en otras versiones significa contención o pleito. Y este segundo pozo, Sidna, que significa hostilidad o enemistad, ¿sí? En otra versión. La versión que estamos viendo en esta ocasión es la Nueva Traducción Viviente, y los otros significados de pronto los he encontrado en la Nueva Versión Internacional o Reina Valera. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Que después de esa bonanza que tuvo Isaac, y como lo hablamos de pronto en la reunión anterior, bonanza es un término que se utilizan los marineros en la marina, ¿sí? Cuando tienen buena mar. Entonces, él aquí tuvo una bonanza, ¿no? Y tuvo buena mar, tuvo buen clima, calma, tranquilidad, también prosperidad, pero luego llega esa incomodidad, llega conflicto, y llega cansancio y hasta estrés, y eso también nos sucede a nosotros, ¿sí? Y llega tanto conflicto, tanto estrés, que hasta se convierte en desesperanza, ¿sí? A veces como vemos que todo se va cerrando, que nada tiene como un buen fin, un buen término. Entonces llegamos a sentir nos llegamos a sentir desesperanzados, que no hay nada bueno hacia adelante, ¿no? Pero entonces cuando Dios está con nosotros, Él también abre espacios. O sea, Él permite que aún en eso tan difícil, tan gris, Él va abriendo espacios, abre puertas para quienes estamos confiando en Él. Y hemos persistido y perseverado en su espíritu. Entonces aquí vemos en Génesis 26, 22, ¿qué es lo que sucede? Si quieres ese también léelo. Isaac abandonó ese pozo, siguió adelante y cavó otro. Esta vez no hubo ningún conflicto. Entonces Isaac llamó a aquel lugar Rehobot, que significa espacio abierto. Lugares abiertos porque dijo, al fin el Señor ha creado espacio suficiente para que prosperemos en esta tierra. Amén. Bueno, entonces vemos cómo sucede todo esto de una manera como tan wow. O sea, primero es bendecido, es prosperado, luego tiene estos conflictos, le toca irse a otro lugar, y al fin encuentra este pozo, y no solo ese pozo con manantial o con agua fluyendo, sino que también encuentra espacios y lugares abiertos. Entonces, lo reitero nuevamente, la prosperidad material no es el fin, no es el propósito de Dios para nosotros. Él quiere que prosperemos en Él, que lleguemos a ese lugar, no necesariamente geográfico, sino que puede ser un estado, una situación donde realmente nosotros le demos el primer lugar a Dios, le demos el primer lugar a Él. Entonces, cumpliéndose esto, todas las cosas nos serán añadidas, como lo dice Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Listo? Vamos al siguiente texto. ¿Lo leo? Ajá. De allí Isaac se mudó a Beerseba, donde el Señor se le apareció la noche de su llegada. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes y se convertirán en una gran nación. Lo haré a causa de la promesa que hice a Abraham, mi siervo. Luego Isaac construyó allí un altar y adoró al Señor. Estableció su campamento en ese lugar y sus siervos cavaron otro pozo. Uh-huh.
Entonces, esto es lo que Dios quiere para nosotros, que prosperemos en Él, que tengamos confianza en Él, ¿sí? Que aunque nos tome tiempo y esfuerzo, Él sabe que nosotros pasaremos por pruebas y tribulaciones, ¿sí? Pero Él sabe que hay una salida. Él tiene la big picture o la gran foto de todo esto, de todo el plan, y Él sabe que vamos a tener un buen final, un buen término a todo. Entonces, cuando confiamos en Él, en que todo tiene un mejor final en sus manos, no tenemos por qué tener miedo, por qué tener temor, ¿sí? Entonces, tengamos ánimo y confianza en Él. Entonces, vamos a Juan 4:11 al 12, que es, volvemos ahora sí al momento con la samaritana. Si quieres, ese lo lees. Pero señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, que nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Exacto. Y lee el siguiente. Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán jamás sed. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Amén. Bueno, este manantial al que Jesús se refiere, precisamente lo había descrito el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento, y es ese manantial que nos limpia de toda impureza, que cambia nuestro corazón de piedra, un corazón blando, un corazón lleno de obediencia, de ternura y de amor, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver en el texto siguiente. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejaré de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Amén. Bueno, aquí algo que quiero que quede claro. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. O sea, es limpiarnos de maldad, es limpiarnos de esos hábitos malos que tenemos, de caer en murmuraciones, de caer en queja, en crítica. Esa es la inmundicia a la cual a veces nosotros tenemos que empezar a quitar de nosotros. Y rendir culto a ídolos. No necesariamente significa que le rindamos culto a otros dioses, sino también, digamos, a esos ídolos que hacemos del dinero, de la novela, del amigo, de la amiga, de algún familiar, del trabajo mismo. Esos son los ídolos a los que también acá nos referimos. Y tener un nuevo corazón, un corazón nuevo, un corazón blando, tierno, receptivo, quitarnos ese corazón de piedra, ¿sí? Y que seamos obedientes. Por eso yo les decía, un corazón lleno de obediencia, ternura y amor. Amén. Y eso es lo que nos dice Ezequiel 36. Y vamos finalizando con estos últimos dos textos. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y esto lo dijo precisamente el apóstol Pablo, se refiere a la libertad que vivimos y experimentamos cuando estamos llenos de Él. O sea, cuando nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, fluimos en obediencia, fluimos en amor, en ternura, en compasión, en gozo también. Y como solo Jesús lo puede afirmar en el siguiente texto. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Amén. Y es precisamente esa agua viva que nosotros necesitamos para vivir esta nueva vida, para sobrellevar y para enfrentarnos a estos nuevos desafíos que conlleva esta nueva vida. Entonces tengamos ánimo en el Señor, tengamos ánimo en que Él está siempre con nosotros, aunque a veces veamos las cosas difíciles, Él siempre nos va a dar la salida y nos va a dar un nuevo norte, un nuevo horizonte.
Entonces espero que les haya gustado el tema y, y bueno, que a otros también les compartan de esas cosas tan bonitas que aquí de pronto están aprendiendo. Amén. Ujú. Entonces, ¿qué Bueno, quieres? Andrés, ¿Nos muchas quedan, oramos? gracias. Muchas gracias por toda esta enseñanza, de verdad que es muy lindo entender más y más, adentrarnos en las profundidades Amén. del Espíritu Santo, de Dios, saber que está con nosotros. Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Padre amado, porque tú tienes un corazón dispuesto para amarnos, para recibirnos, Señor. Y te doy inmensas gracias, Señor, porque tú eres el manantial de vida, porque tú eres el agua, la fuente que nos da siempre esa paz, esa alegría, porque esa fuente nunca jamás se va a acabar para nosotros, Señor. Gracias por aceptarnos, por amarnos y por estar dispuestos, Señor, a abrirnos tu corazón, a abrirnos tus brazos para recibirnos. Gracias, Padre, por todas las oportunidades que tú nos das, Señor, y por estar siempre allí para nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí reunidas, Señor. Guarda nuestros corazones, nuestra mente. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces espero les haya gustado. Vamos a continuar, a volvernos a conectar porque ya se está acabando este. Entonces podemos ingresar de nuevo ya para despedirnos. ¿Listo?